Bueno, vamos a hablar del shock cardiogénico y las posibilidades terapéuticas con dispositivos tipo Impella o dispositivo ECMO veno arterial. En primer lugar, hablar de que hay más de 20 definiciones de shock cardiogénico cuando uno busca en internet. Realmente es una disfunción cardíaca grave que ocasiona una hipoperfusión tisular e hipoxia celular, ¿no? Porque hay un desbalance entre las necesidades de oxígeno y la capacidad del sistema cardiovascular de proporcionarlas, ¿no? Esto viene determinado porque hay un daño miocárdico de diferente etiología, en el que se produce un gasto cardíaco, una hipoperfusión y con ello una disfunción tisular, ¿no? una disminución del aporte de oxígeno a los tejidos. Además, en este contexto hay una congestión pulmonar, con lo cual también se produce una hipoxia que va a agravar esa situación de hipoperfusión tisular, ¿de acuerdo? Todo esto, si no se le pone remedio, pues lógicamente va a acabar con una producción de citoquinas, con un aumento de la producción del óxido nítrico, con una resistencia a esa descarga catecholaminergica que se produce compensadora, y la situación final será una situación de disfunción multiorgánica y probablemente de fallecimiento del paciente si no se le pone remedio, ¿no? Como digo, va a ser ya un problema en el contexto final, va a ser no solamente un problema cardíaco, sino que será un problema global, ¿no? Con lo cual va a necesitar un manejo integral de un paciente crítico, ¿no? De cara a la estratificación del shock cardiogénico, bueno, tenemos varias clasificaciones, ¿no? La clasificación Intermax, ¿no? Es una clasificación que además nos permite, pues nos da una aproximación de qué dispositivos de asistencia ventricular podríamos utilizar en cada contexto, desde el paciente que está en situación clase funcional 3 avanzada o a una situación de shock cardiogénico crítico, ¿no? Que sería el Intermax 1, pero la clasificación real, la clasificación que sí que ha demostrado tener además valor pronóstico, es la clasificación de la SCAI, ¿no? En el que pues hay una gradación desde el estado de riesgo, que es el estado A, hasta el estado en extremis, ¿no? Que es el estado E, en el que si no hacemos nada se produce pues un 90% de fallecimientos de los pacientes, ¿no? Por tanto, es importante tener un protocolo de actuación fundamentalmente para identificar estos pacientes en situación crítica y que no escalen en esta graduación, ¿no? Que no pasen de un estado basal, situación A, a una escala SCAI E, que sería, pues como digo, una situación tremendamente crítica y peligrosa, ¿no? Para el paciente. Si tenemos en cuenta qué armas terapéuticas tenemos, en el contexto del shock cardiogénico ha habido muy pocos adelantos desde el punto de vista farmacológico, no ha habido muchos avances desde el punto de vista de los fármacos, pero donde sí que ha habido una revolución ha sido en el contexto de la asistencia ventricular, ¿no? Tenemos diferentes sistemas de asistencia ventricular, desde el balón de contrapulsación, pasando por la asistencia con ECMO, ¿no? En este caso ECMO veno arterial, a los dispositivos de flujo axial tipo Impella y también otros dispositivos de bomba extracorpórea como los sistemas Levitronics y los sistemas de larga duración como pueden ser actualmente el HeartMate 3. Estos son los dispositivos de los que disponemos en nuestro hospital. Bueno, pero si tenemos en cuenta cuáles son los estudios o cuáles han sido los estudios pivotales que los han posicionado, pues bueno, fijaos como tanto para el balón de contrapulsación, el estudio IABP Shock 2, pues no demostró mejoría en la mortalidad, tampoco lo demostró para el ECMO, ¿no? El ECLS Shock, en el que, por poner un pero, había un 70% de pacientes que habían sufrido parada cardiorrespiratoria previa y además había una posibilidad de cruce, ¿no? Entre los dos brazos, ¿no? De intervencionismo o no intervencionismo, pues en pacientes que estaban en situación comprometida. Por tanto, en este caso el análisis por intención de tratar y algo pudo influir para que no hubiera una asociación estadísticamente significativa en cuanto a beneficio, ¿no? de la terapia ECMO. Y recientemente ha surgido el estudio de Angel Shock, en el que sí que se demuestra un beneficio con el uso de dispositivos de flujo axial tipo Impella en los pacientes en shock cardiogénico, ¿no? Fundamentalmente pacientes en estado SCAI-C, ¿no? Pero si vemos un poquito la bibliografía, sí que vemos que cuando vemos metaanálisis, ¿no? En los que englobamos, aumentamos la N, pues sí que vemos como los dispositivos de asistencia, ¿no? Todos mejoran el pronóstico respecto a no utilizarlos, ¿no? Y fundamentalmente cuando utilizamos dispositivos tipo ECMO asociados a otros dispositivos, ¿no? Fundamentalmente en el contexto de la descarga ventricular, cuando hay sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿no? En este caso balón de contrapulsación o dispositivos Impella, y esto se ve en algunos metaanálisis, alguno tan reciente como este publicado por Lowe hace escasamente unos meses, ¿no? En el que pues el máximo beneficio se daba con ECMO y balón de contrapulsación, pero también con una tendencia favorable con ECMO con dispositivos de asistencia tipo Impella en el contexto de la descarga ventricular izquierda fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos posicionar nosotros a estos dispositivos? Si vamos otra vez a la escala Intermax, nosotros en este hospital, en el contexto del Intermax 1 y 2, en el paciente en shock cardiogénico crítico, en el que hay disfunción multiorgánica, fundamentalmente también determinada por disfunción cardíaca
tanto izquierda como derecha y además compromiso respiratorio, iríamos a dispositivos tipo hemoglobina arterial. También utilizaríamos el hemoglobina arterial en el Intermax 2. En aquellos pacientes en Intermax 2 sin deterioro respiratorio, con no predominio de deterioro respiratorio, y en aquellos en Intermax 3 ya nos podíamos plantear dispositivos tipo Impella. En este caso sería el equivalente al Sky C, y ya en pacientes con Intermax 4 o Intermax 3 con necesidad de dispositivos de larga duración, pues bueno, podríamos irnos a dispositivos tipo Harmony 3, ¿no? Como puente a decisión, como puente a terapia o como puente a trasplante, o incluso como terapia de destino, ¿no? Esto lo podemos ver también desde otro punto de vista, ¿no? En shock cardíaco refractario, si tenemos disfunción pura del ventrículo izquierdo, es decir, estamos en un Sky C, en un Intermax 2, 3, bueno, pues lógicamente aquí podríamos empezar con un primer nivel de soporte con un dispositivo Impella, ¿no? En este caso un Impella CP o con balón de contrapulsación. Si se produce una revascularización y porque la causa es revascularizable y el shock mejora, pues lógicamente tendríamos resuelto el problema. Si no, si tenemos que escalar porque el soporte es insuficiente, tendríamos que ir a asociar a un dispositivo de asistencia ECMO venoarterial, ¿no? Si con ello no es suficiente, pues lógicamente tendríamos que escalar a un dispositivo de asistencia ventricular central o incluso plantear un puente a trasplante cardíaco, ¿no? Si por el contrario hay disfunción derecha o es una disfunción biventricular y en el que además también predomina la insuficiencia respiratoria, en este caso tenemos que dar soporte que está corpóreo con ECMO venoarterial asociado o no a balón de contrapulsación o a dispositivo Impella, ¿no? Si con todo ello no es suficiente, pues lógicamente, como en el caso anterior, tendríamos que progresar a un sistema de asistencia central o incluso plantearnos una terapia de trasplante cardíaco. Ya para finalizar, lógicamente es importante conocer los dispositivos, pero también es importante conocer que el paciente tiene que estar tratado en el mejor lugar, ¿no? Y por tanto es importante que tengamos una buena red de asistencia que interconecte hospitales comarcales, hospitales de segundo nivel con hospitales de referencia, para que todos los pacientes tengan las mismas oportunidades de ser asistidos independientemente del lugar donde ocurra la situación de shock, ¿no? Y aquí pongo también un ejemplo, bueno, pues de nuestro código shock cardiogénico que tenemos en el Hospital La Fe, ¿no? Con un HER-Team establecido en el que intentamos dar solución a todos los pacientes de la Comunidad Valenciana que se nos consultan. Y muchas gracias, esto es todo, y aquí está mi correo electrónico por si queréis alguna duda, alguna sugerencia.